Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinario de Data Latam. Hoy vamos a estar hablando sobre middlewares en Shiny. Entonces, para empezar, vamos a hacernos la gran pregunta de qué es un middleware. Y es un concepto que para mí no es lo más sencillo de comunicar, pero voy a intentar hacer mi mejor trabajo. Un middleware, en grandes resúmenes, es algo así. Es una capa que en este caso está encima de una aplicación o de un servicio. Y cuando digo un servicio, me refiero a un API, puede ser incluso un servicio con gRPC, cualquier tipo de cosa que pueda generar un request, o sea, una solicitud. Y una respuesta puede tener una capa intermedia que puede interceptar y modificar, sea las solicitudes o sea las respuestas. Aquí es más o menos una visualización de cómo se ve un middleware. Entonces, no es en sí la aplicación, pero algo que corre un poquito encima de ella. Entonces, bueno, listo. Eso es un middleware. ¿De qué nos sirve? Entonces, un middleware nos puede ayudar a hacer cosas que típicamente no son triviales de hacer en una aplicación o servicio. Entonces, por ejemplo, agregar autorización o autenticación en una aplicación tiene grandes complejidades y típicamente es algo que se repite en un suite de aplicaciones. Entonces, desarrollé una aplicación uno, aplicación 2, aplicación 3, aplicación 4. Si puedo poner una capa que más o menos sea estándar y corra encima de ellas, pues puedo hacer las cosas un poquito más ergonómicas. También si necesitamos hacer algo como contenido dinámico, entonces, según la solicitud, la interceptamos para generar algún tipo de contenido dinámico, el middleware nos puede ayudar mucho. Para temas de logging, también. Entonces, si podemos interceptar todas las solicitudes y todas las respuestas, significa que pues podemos tener en algún lugar un reporte detallado de qué solicitudes o qué se está haciendo en la aplicación, qué piden los usuarios, y eso después lo podemos usar para analítica y para muchas cosas interesantes. Y lo otro es que hace de nuevo código mantenible. Entonces, la aplicación o el servicio se enfoca en lo que el servicio hace, mientras que las otras capas se llevan a otro lado donde pueden ser manejadas incluso por diferentes equipos. Entonces, eso es más o menos el resumen de por qué utilizar middleware. Entonces, ¿cómo usamos, cómo usamos middlewares en una aplicación Shiny en R? Entonces, la respuesta es el paquete Tower. El paquete Tower aún no tiene un hex. Entonces, si alguien se está sintiendo artístico, por favor, em, dibuje y cualquier cosa es bienvenida. Pero Tower es el paquete que utilizamos para poder crear este tipo de middlewares. Tower está inspirado en un crate de Rust que lleva el mismo nombre, también se llama Tower, que tiene exactamente el mismo propósito, que es hacer middlewares en este caso no en R, sino en Rust. Como funciona Tower, digamos que la arquitectura base de Tower es que una solicitud y una respuesta deben pasar por todas las capas en ambas direcciones. Entonces, a la derecha hice una visualización como de más o menos una torre. Y entonces, en una torre, si lo piensan, si yo voy en un elevador y empiezo en el piso uno y voy al piso 10, tengo que pasar obligatoriamente por el piso 2, 3, 4 hasta llegar al piso 10. Y si quiero salirme de ese edificio, pues me toca volver a pasar por las mismas capas, ¿cierto? Me toca volver a pasar por el piso 9, piso 8, hasta volver a llegar al uno. Esa es la filosofía de por qué es una torre. Hay middlewares que tienen otras filosofías de cómo funcionan. En este caso, esta es la filosofía de Tower. Entonces, sí, Tower está ya disponible en CRAN. Entonces, cuando quieran pueden hacerle un install.packages y comenzar a usar Tower de una vez. Entonces, vamos de una a ejemplos, porque me parece que no hay mejor forma de explicar cómo usar algo así que con ejemplos. Entonces, vamos a usar un middleware que nos ayude a identificar usuarios nuevos. Entonces, yo quiero saber si es la primera vez que un usuario entra a mi aplicación o si ya entró a mi aplicación y me gustaría tener, no sé, un print de cuando un usuario nuevo llega a la aplicación, algo de este estilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder completar esta tarea? Tenemos que asignar una cookie. A ver, hay otras formas de hacerlo, pero una cookie típicamente es una buena forma de hacerle seguimiento a usuarios. Las empresas de anuncios, yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Entonces, sí, si podemos asignar una cookie a cada usuario que entra, ya tenemos una forma de identificarlos.
Entonces, si un usuario ya tiene una cookie, significa que es un usuario que ya ha entrado a la aplicación en el pasado. Em, entonces, sí, así podemos identificar si un usuario es como, por así decirlo, un usuario viejo. Y si un usuario no tiene una cookie, pues significa que es un usuario nuevo. Entonces podemos imprimir, hey, llegó un nuevo usuario y asignarle una cookie para poder identificarlo las próximas veces que entre a la aplicación. Entonces, aquí tenemos a la derecha el código de cómo se ve una aplicación Shiny con esta funcionalidad. Entonces, al principio, pues llamamos las librerías y creamos un UI genérico y un server genérico. En este caso, no importa exactamente lo que va ahí, lo que importa es que hay un UI y un server como normalmente lo conocemos. Voy a reducir entonces eso de allá arriba para enfocarnos solamente en la parte de Tower, que es como pues lo que más nos importa. Y entonces empezamos. Nuestro objeto de Shiny, entonces nuestra Shiny app, se lo pasamos, o sea, usamos ahí el pipe para pasárselo a la función Create Tower. Entonces, lo que hace Create Tower es que coge nuestra aplicación y comienza a construir esta torre de la que estábamos hablando. Entonces, le damos Create Tower y después de esto comenzamos a entrar ya en agregar una nueva capa. Entonces, al agregar esa capa, la capa es una función genérica que toma un request. Y ese request lo que tiene es, por así decirlo, una dirección a la siguiente capa. Entonces, en este caso, pues vamos a pedir de una vez la respuesta de la siguiente capa. Entonces, sacamos la respuesta, hacemos request, next request, y lo que hacemos es decirle, ve al siguiente, a la siguiente parte del edificio, de la torre. Entonces, listo, ya tenemos nuestra respuesta. Ya entonces volvemos a bajar a la capa en la que estamos y aquí comenzamos a hacer ese chequeo de lo que necesitamos que hacer con las cookies. Entonces, Tower tiene unas funciones que nos facilitan trabajar con temas como cookies, headers, etcétera. Entonces, tenemos la función request cookies o rec cookies, que lo que hace es que nos extrae las cookies de un request. Entonces, chequeamos si la cookie seguimiento es null. Entonces, si es null, como habíamos dicho, significa que el usuario es nuevo. Entonces podemos printear, hey, un nuevo usuario entró a la aplicación, yay, y printearlo como un mensaje o podemos ir a escribir una base de datos, no sé, eso ya es para cada quien, pero entonces ya tenemos una forma de registrar que un usuario no entró. Y además de eso, cogemos la respuesta, y de nuevo, esta no es la respuesta que generó esta capa, es una respuesta que creó quién sabe cuántas capas después de esta, pero listo, entonces tenemos nuestra respuesta. Y lo que hacemos es que sobreescribimos los headers para agregarle un nuevo header que diga, hey, agrega esta cookie. Entonces usamos otra función de Tower que facilita trabajar con estos HTTP requests, con estas respuestas y con entonces, agregamos set cookie, creamos un HTTP cookie. La cookie la llamamos seguimiento, porque esa es la que vamos a usar para hacer ese seguimiento. Y uso el paquete UUID para generar un ID al azar para esta cookie. Al final, en cada capa tengo que responder con la respuesta para que si hay más capas, esas capas puedan después ir a hacer más cambios sobre esa respuesta o, sí, digamos que continuar con ese proceso. Y después al final construimos nuestra torre y aquí tenemos, digamos por así decirlo, nuestra torre construida, nuestra aplicación funcionando. Entonces, voy a mostrarles el ejemplo en vivo. Entonces voy a abrir la aplicación. Denme un segundito. Perfecto. Entonces, aquí sí vuelvo a compartir pantalla. Aquí tengo la aplicación. Voy aquí a iniciar el usuariosnuevos.r. Entonces, si entro aquí a localhost 3838, vamos a ver que en este caso creo que no printió nada porque creo que ya la cookie la tengo. Entonces, déjenme aquí. Sí, aquí ven que tengo la cookie seguimiento, pero si borro esa cookie y vuelvo a entrar, vemos que aquí sale nuevo usuario dentro de la aplicación. Y vemos que ya tengo otra vez una cookie que me está haciendo ese seguimiento. Entonces ya si vuelvo a entrar, ya no va a printear nuevo usuario porque que no, ya tengo esa cookie. Entonces, esto pues demuestra que efectivamente está funcionando el middleware como esperábamos que funcionara. Entonces pasemos al siguiente, al siguiente ejemplo. Y que no es en realidad otro ejemplo, simplemente es una iteración adicional sobre este ejemplo. Entonces, aquí en el código que ven a la derecha, es prácticamente el mismo código que tenemos. Puse punto, 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 donde no quería repetir código, pues para no llenar esto de demasiadas cosas.
Pero ahí en la capa HTTP que estaba, está el mismo código que asigna la cookie de seguimiento, entonces asumamos que tenemos esa cookie. Entonces, digamos que queremos agregar un límite de uso a nuestra aplicación. No queremos que un usuario pueda entrar más de 5 veces a la aplicación y utilizarla, interactuar. Digamos que el límite es 5. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar capas no solamente en HTTP, podemos agregar también capas en el servidor. Entonces, en este caso vamos a agregar una capa en el server. Vamos a chequear con el ID de seguimiento que asignamos en la cookie ahorita para poder contar cuántas sesiones ha iniciado este usuario en el pasado. Y chequear si llegó al límite y si llegó al límite, acabar la sesión para que el usuario no pueda seguir usando nuestra aplicación. Entonces, de nuevo, aquí en este Add HTTP Layer, esta es la misma capa que habíamos creado en el ejemplo anterior que asigna la cookie. Entonces, enfoquémonos en esta capa del servidor. Y esto se ve tal cual como se ve un servidor normal de Shiny, sino que este corre antes que los otros servidores, por así decirlo. Entonces, cogemos seguimiento y seguimiento es de nuevo. Request cookie, sacamos la misma función de Tower, la extraemos del request de la sesión, entonces session$request, y extraemos la cookie que se llama seguimiento. Entonces, si es null seguimiento, significa que por alguna razón ese usuario no tiene un ID. Entonces, paramos la sesión porque si no sabemos quién es, mejor acabamos la sesión. Igual no hay forma de que lleguen a este paso sin tener la cookie, pero uno no sabe. Mejor chequear que no. Y después, digamos que tenemos una variable de conteo en la cual podemos ir chequeando con ese ID de seguimiento cuántas visitas tiene. Entonces, extraemos n visitas. Después checamos si es null, o sea, si el usuario nunca ha entrado, pues ponemos que el conteo ahora es 1. Y si no, cogemos ese conteo de seguimiento, le sumamos 1. Y si ese valor es mayor o igual a 5, llegó al límite de visitas. Entonces, ese es el código como para agregar un límite de uso en Shiny. Y aquí volvamos a abrir el ejemplo. Aquí entro al ejemplo de límites. Voy a hacer esto en pantalla grande para que puedan ver el código más de cerca. Entonces aquí vemos que está la misma capa que teníamos ahorita. Y aquí está nuestra nueva capa de Add Server Layer. Entonces en esta, de nuevo, aquí printeamos seguimiento. Esto pues lo podría borrar. Y aquí chequeamos si está, cuántas lleva. Si no hay, generamos una. Si no, le agregamos una. Y si llega a mayor que 5, paramos la sesión. Entonces voy a correr esta versión de la aplicación con estas capas. Entonces si las corro, vamos a ver, ahí ya inició la sesión ya inició la aplicación. Entonces, si yo entro aquí y entro una vez, parece que todo perfecto. Si entro otra vez, parece que bien. Ahí vamos 2, ahí vamos 3, aquí vamos 4, aquí vamos 5. Entonces ya llegué al límite. Si voy una más, se apaga la aplicación. Sí, no me deja entrar más de 5 veces. Y en este caso es muy fácil evitar esto porque puedo simplemente borrar la cookie y listo, puede volver a entrar. Pero típicamente un middleware tendría unas formas un poco más robustas de identificar a un usuario y hacer este tema de autenticación. Pero yo creo que este ejemplo se entiende más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, Tower, para que tengan ideas de lo que pueden llegar a hacer con este paquete, si un día se sienten creativos o si es algo que necesitan en su aplicación, puede ser cualquiera de estas cosas. Autenticación, entonces validación de tokens, gestión de sesiones. De hecho, ya hay un paquete que se llama Taplock, del cual hicimos un webinario en una semana pasada. Entonces, Taplock está escrito sobre Tower. Entonces, autenticación es uno de esos casos. También el registro y monitoreo. Entonces, de nuevo, si quieren integrarlo con Prometheus o guardar a una base de datos cada solicitud y respuesta que ocurre en una aplicación, pueden perfectamente hacerlo. Limitación de tasa, que es lo que acabamos de ver ahí. Entonces, si tuvieran, no sé, una demo de una aplicación o algo del estilo que no quisieran que se llenara de gente o algo del estilo, pudieran hacer una limitación de tasa, hacer validación de solicitudes, entonces validar que viene de un browser, que de un navegador, que no es, no sé, un ataque de DDoS, validación de datos, eso se puede hacer con un middleware, manejo de errores, entonces si hay algún error en una aplicación, tener una forma de reportarlo a un servicio como Google Error Reporting en un middleware, queda perfecto hacer ese tipo de cosas.
También localización es otra que no es tan común en el mundo de aplicaciones Shiny, pero me imagino que alguno debe tener ese problema. Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, detectar cuál es de nuevo, con el middleware tenemos toda la información de la solicitud. Podemos saber, este usuario viene de Colombia o viene de Estados Unidos. Y mostrarle la aplicación en inglés o en español, dependiendo de dónde viene su dirección IP, ese tipo de cosas, las podríamos hacer con middleware. También para agregar más seguridad, entonces hacer saneamiento de entradas, evitar cores, agregar cabeceras personalizadas por temas de seguridad, de identificación de usuarios, todo eso se puede hacer con Tower. Entonces, ya pueden hacer install.packages Tower y comenzar a jugar con él ahora mismo. De nuevo, está en CRAN y está en una versión estable, entonces están más que bienvenidos a utilizarlo. Muchísimas gracias.